una radiodifusión democrática, que es una coalición que organizó a más de 60 organizaciones sociales. En Argentina tenemos redes muy importantes como Farco, el capítulo AMAR de Argentina, etc. Bueno, en 2004 la coalición crea un documento que se llama 21 puntos para una ley de radiodifusión de la democracia, ¿verdad? Más o menos lo ubicamos todo. Bueno, durante 4 años a ese documento no se le hizo ni caso, ¿sí? Y no es hasta 2008 que de repente al gobierno le surge el interés, por diferentes cuestiones que tienen que ver con el tema de la cobertura mediática de la crisis del agro, etcétera, de regular la comunicación. Entonces, lo que hace el gobierno es jalar el proyecto de esta coalición, de la sociedad civil, lo aprueba de manera institucional, y entre marzo y junio de 2009 se hacen los 23 foros de consulta ciudadana que llevaron a la discusión ciudadana de la conocida ley de servicios audiovisuales, ¿verdad? Que tan rápidamente Macri se aprestó a cortar a golpe de decretazo. El caso de Bolivia es un caso especial, como Bolivia en general, y es que en Bolivia no hubo como tal una sinergia, una coalición de redes. Son redes con identidades muy disímiles, con identidades muy fuertes, con historias muy complejas, cada una desarrollando una identidad propia y muy fuerte y paralela a las demás. Cuando uno habla, por ejemplo, con gente de las radios mineras, ellos dicen que no son comunitarios tampoco, porque ellos son mineros. Nosotros somos radios mineras. No somos radios de trabajadores, no somos radios libres, no somos radios asociativas, no somos radios mineras y queremos que se nos reconozca en la ley como radios mineras. Bueno, eso pasaba con las mineras, pero también estaba Herbol con las populares, estaba el Sistema Plurinacional de Comunicación, que eran medios indígenas, estaba CEPRA, que esos sí son autorreconocidos como radios comunitarias, estaba la Comunidad de Software Libre, estaba APRAC, que son radios comunitarias del altiplano indígenas, estaban las radios de los pueblos originarios, que están articuladas de cierta manera con el Estado, con el gobierno de Evo Morales, y estaba una plataforma que se llamaba Plataforma Ciudadana por los Derechos a la Comunicación y a la Información. Bueno, en todo ese cúmulo de gente, de diferentes redes, con diferentes propuestas, hay que tener en cuenta primero una cosa. En 2003, en Bolivia, hubo un conflicto muy fuerte que se llamó la Guerra del Gas, donde hubo varias decenas de muertos. Los militares entraron a una ciudad, la ocuparon y dispararon a degüello y mataron a decenas de personas. Los medios no cubrieron ese conflicto. Los militares siquiera les dejaban entrar. Con lo cual, primero, generaron animadversión de los propios vecinos y además el resto del país no sabía qué ocurría. Fueron los medios alternativos, comunitarios, populares, sobre todo los que giraron en torno a la red Herbol, a través de las comunicaciones de los propios vecinos con esas radios, las que, digamos, sacaron el conflicto a la luz y lo hicieron primero un conflicto de orden nacional, después internacional, llegando incluso al final a la renuncia del presidente, y fue el anterior a Evo Morales, todo aquello, ¿no? Tras estallido de revueltas. Entonces, esta red Herbol generó mucha expectativa. Pasó de ser una red de radios populares más o menos pequeña, aunque tenía una tradición muy larga, empieza en los años 60, a ser la tercera red en audiencia en todo el país. O sea, se generó un tejido muy grande. Entonces, toda esta tradición se recupera y durante varios años son diferentes redes las que van proponiendo y gestionando ese diálogo con las instituciones, con los políticos. En el año 2008, sobre todo con la Constitución, y en el 2011, los medios indígenas, a través de estrategias de movilización propia, a través de diferentes formas de apelación a redes no mediáticas también, gestionando sinergias con las redes de organizaciones indígenas,
y sobre todo con, digamos, generando el interés en la formación y en la concientización política de las propias redes, de los propios trabajadores de las redes, de los propios de los medios comunitarios, consiguieron precisamente no solo el reconocimiento del sector comunitario, también el reconocimiento del sector indígena en Bolivia, y la creación de canales de participación social en el desarrollo de los recursos de la ley y incluso la implementación de un capítulo en la propia Constitución que declarara el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas originarios, etc. Entonces fue un caso bien interesante. Esas son las redes que estábamos hablando y, como vemos, entre unas y otras van ocupando gran parte del país. A pesar de que las propuestas fueron propias y cada una gestionó su propuesta de manera disímil, distinta, ¿no?, fueron propuestas muy equivalentes, bastante coherentes unas con otras, en cierto sentido se articularon en algún principio, en otros no, con lo cual lograron bastante incidencia. Luego el caso de Brasil, que fue un caso complicado porque Brasil tiene un gigante que es el Globo, que lo maneja todo, pero durante los años, sobre todo del 2012 al 2014, el gobierno de Dilma empezó a interesarse por la regulación de las redes, sobre todo por acabar con un proyecto que había muy liberal de regulación de las redes, y lo que hizo fue jalar un proyecto anterior que tenía una asociación que se llamó Marco Civil Ya, que entre 2009 y 2011 había creado un consejo gestor. Son más de 30 organizaciones de nuevo que habían hecho una propuesta y que en 2012 es recogida por la propia presidencia y al fin y al cabo aprobada a través de audiencias públicas también, esas cosas. En Ecuador, de nuevo, tenemos una ley de comunicación orgánica en la que el Colectivo Ciudadano por los Derechos a la Comunicación y el Foro Ecuatoriano de la Comunicación participaron y sobre todo sostuvieron en la lucha entre 2008 y 2010 y hasta 2013, que es la aprobación, porque la Asamblea nunca quiso aprobar esta ley, era una Asamblea que estaba contraria al gobierno, entonces tenía esos problemas. Bueno, fueron ellos los que sostuvieron el proyecto y lograron que 5 años después de la propuesta que se generó también desde la ciudadanía, se lograra aprobar la ley. En Uruguay tenemos un caso muy similar al de Argentina, con la coalición de la sociedad civil por una política democrática de comunicación, con más de 30 organizaciones, con el capítulo de MARC, con Observacom, con gente de la UNESCO incluso, que en 2010 presentaron otros 16 principios para una comunicación democrática, ¿sí? Y en 2014 de nuevo consiguen incluir en la ley todos estos capítulos. Y el caso de Venezuela, que es un caso especial, que también tiene que ver mucho con el papel de las radios y de los medios comunitarios, sobre todo de las televisoras comunitarias. Esto es un mapa de las teles comunitarias en Venezuela, el papel que tuvieron en el 2002 en el golpe de Estado. Digamos que el papel de cobertura o de contracobertura frente a lo que decían los medios de comunicación privados, que era básicamente que un nuevo gobierno legítimo había ocupado el poder y tal, hizo que se les incluyera también como agentes políticos propios, digamos como actores políticos, en el proyecto de ley de comunicación del poder popular, con lo que se llamó Pueblo Comunicador, que al fin y al cabo sí que en este caso no se llevó a cabo. Venezuela es el único caso que no se llevó a cabo el proyecto de manera muy sorpresiva, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quería decir para concluir y no extenderme más, que ya me he pasado un minuto del tiempo, es que ha habido diferentes estrategias que tienen mucho que ver en todos los países con la sinergia entre movimientos orgánicos históricos que existían, con movimientos de coyuntura que surgen, con esas plataformas, esas coaliciones que en todos los países van surgiendo, que a través de esas sinergias han logrado generar una posición política muy fuerte, una identidad política fuerte, que les lleva a lograr enfrentarse, incluir por encima de redes de medios privados, de lobbies de empresas, incluso de los propios políticos, que muchas veces no tienen ni idea de lo que están legislando, los intereses de las propias redes y los derechos a la comunicación. Después, la apelación a redes no mediáticas, todos se articularon con otras organizaciones, otras redes de organizaciones sociales, de movimientos, de sindicatos, etc. La formación y la concientización política, como decíamos antes,